y quisiera que vayamos directamente a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 9, del versículos 1 en adelante. Y yo quisiera que hablemos en esta mañana sobre un hombre que normalmente no se predica, y realmente a veces hay algunos personajes en la Biblia donde la Biblia no dice mucho de ellos y uno dice, ¿qué le va a sacar a esta historia, cierto? Y serían prédicas de un solo punto, pero bueno, gracias a Dios que Él nos da como sabiduría, y si nosotros realmente tenemos las herramientas correctas, vamos a poder escarbar a fondo y sacarle la mayor cantidad de provecho a estos pasajes. Yo quiero hablar de Mefiboset. Si usted está buscando un nombre para su hijo, para su nieto, ahí le sugiero, Mefiboset es un lindo nombre, Mefi para los amigos. Y vamos a aprender a través de su vida 6 lecciones que él aprendió. Ahora, siempre decimos, ¿no? Nosotros nos podemos ver reflejados en la vida de muchos hombres y mujeres en la Biblia. Y cuando estamos exponiéndonos a estos pasajes, le animo a que pueda tratar de verse usted en la historia de estos personajes. Mefiboset nos enseña mucho y en esta mañana vamos a aprender de su historia. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset le respondió, yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Milca. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. ¿Qué le parece esa historia? Inspiradora, ¿cierto? Y vamos en esta mañana a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de esta historia y de la vida de Mefiboset. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti con un corazón dispuesto y abierto a recibir, Señor, lo que tú has preparado para nosotros. Oro, Señor, que tú hables a nuestros corazones y a través de tu palabra que nosotros podamos ser inspirados a vivir la vida que tú nos llamas, Señor, a vivir. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios de restauración. Y gracias porque tú eres un Dios que constantemente nos invitas a tu mesa. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nosotros vamos a ver en esta historia, quiero darles un poquito en contexto. Vemos nosotros que en este punto de la vida de David había alcanzado como la cúspide de su vida y de su reinado, de su gobierno. Había llegado un tiempo en la vida de David donde tenía todo en orden. Las fronteras habían sido aseguradas, sus enemigos habían sido
derrotados y él se había establecido como rey. Tenía la aprobación del pueblo, tenía la aprobación de Dios y todo caminaba en orden. Solamente a manera de spoiler, si usted continúa leyendo la historia de David se parte en dos si quisiéramos nosotros, digamos, hacer como una división. La historia de David la podemos contar hasta todo Primera de Samuel, buena parte de Primera de Samuel, que son sus comienzos, y Segunda de Samuel hasta el capítulo 10, porque a partir del capítulo 11 la historia es diferente. Usted cuando lea la historia, usted se va a dar cuenta, tarea para la casa. Pero nosotros vemos en el capítulo 9 que él había alcanzado el pico más alto. No hubo otro rey como David. E Israel nunca más tuvo un gobernante como él. No existió antes de él antes de él alguien como David, ni después de él. Tan es así que hasta hoy en día en esa nación, David es venerado y es recordado como uno de los más grandes gobernantes. Capítulo 9 es como la cúspide de su vida y del esplendor de Israel como nación. Y sentado allí en su trono, en ese lugar de seguridad, él se acuerda: yo hice un pacto con Jonatán. Usted conoce la historia. Jonatán era hijo de Saúl. Jonatán era el príncipe de Israel, llamado a gobernar la nación después de Saúl. Y este era muy amigo de David y ellos hacen un pacto. Y él se acuerda de ese pacto y él pregunta si hay alguien que quedó de la casa de Saúl. Y en el versículo 5 se habla de Mefiboset y se dice que este Mefiboset vivía en Lodebar y estaba lisiado de los pies. Ahora, si usted mira en la historia, en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, por un tema de tiempo no lo vamos a leer, pero si usted mira la historia, allí le va a explicar cómo es que Mefiboset terminó lisiado de los pies. Le resumo la historia. Van a una batalla, Saúl es matado y también Jonatán. Los dos mueren el mismo día. Y Mefiboset era pequeño. Y usted sabe lo que ocurre cuando un rey muere y asume otro el gobierno. Lo que típicamente, históricamente ocurre en todas las culturas es que toda la familia de ese rey es perseguido para ser matado. La única forma de poder asegurar tu gobierno y tu reinado. La gente sabía eso. Cuando escucharon en la casa, cuando escucharon en palacio de que el rey y el príncipe habían muerto, agarraron las chivas, agarraron al muchacho, a la guagua, como se dice, y salieron corriendo. En el camino la historia dice que la nana se tropezó y este niño cayó y parece que eso le causó serias heridas físicas que lo terminaron posiblemente limitando en su movilidad. Había quedado lisiado de los pies. No sabemos si perdió los pies, si se fracturó, fue un golpe en la columna, quedaron quebrados las piernas, no sabemos. Solamente sabemos que él fue lisiado y tenía una dificultad. Les decía que esto ocurrió mientras estaban huyendo de David, cuando Saúl y su papá Jonatán habían muerto. Mefiboset era el que seguía en la línea de sucesión de Saúl después de su padre Jonatán. Y él tuvo miedo y él tuvo que huir a un lugar donde no iba a ser encontrado. Ahora, Lodebar, el significado de Lodebar es el siguiente, porque ese nombre no está allí por el azar. Lodebar significa un lugar infértil. Lodebar significa un lugar no productivo. Lodebar era un basurero. Y es que muchas veces quiero que usted piense en esto. Este hombre era un príncipe de su pueblo. Y como vamos a ver más adelante, a él lo llevaron a un lugar de donde no iba a ser fácilmente encontrado. Lo llevaron al peor lugar que a alguien se le puede llevar para preservar su vida y para que él pueda tener una oportunidad por lo menos de vivir. Aunque sea un lugar infértil, aunque sea un lugar no productivo, aunque sea un basurero, la consigna era mantenerse vivo. Y no quiero yo adelantarme en la historia y estoy a punto de entrar al corazón del mensaje. Pero piensen esto. Piensen eso. Piensen en uno de sus hijos.
Mefiboset había nacido entre algodones, como se dice. Había nacido en palacio y ahora estaba viviendo en un basurero. En estas circunstancias de la vida de Mefiboset, Dios le muestra su favor y su bondad a través de David. Y les decía al principio de que Mefiboset, en esta historia que vamos a desglosar, él aprende unas lecciones de vida, y esas mismas lecciones yo creo que son lecciones que Dios quiere también a nosotros enseñarnos. La primera de ellas, en el versículo 7, vemos que Mefiboset tuvo que aprender a decirle no al temor. David se acuerda que este pacto había hecho con Jonatán y manda a preguntar si había uno de sus hijos. Se encuentran de alguna forma, porque ya David había dicho, yo quiero saber si alguien de la casa de David está vivo. No quiero matarlo, quiero mostrarle mi favor. Van, lo buscan, lo traen a la presencia del rey. Mefiboset se presentó delante de él. Yo me imagino como cualquiera de nosotros cuando sabemos o cuando hemos estado escondidos por mucho tiempo con temor a que vamos a ser matados. Él se acercó seguramente con muchos temores, pero lo primero que le dice David es impactante. Miren lo que dice allí, primera de Samuel, en el versículo 7, dice, no tengas miedo. No tengas miedo, le dijo David. Lo primero que le dijo a este hombre que había estado atemorizado, escondido, posiblemente se había cambiado el nombre, posiblemente él usaba un alias, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no estaba en redes sociales porque él no estaba interesado en que nadie lo encuentre. Finalmente lo encuentran y lleno de temor se presenta delante del rey y el rey le dice, no temas. Digo esto porque muchos de nosotros vivimos igual que Mefiboset. En mayor o menor grado, cada uno de nosotros tenemos temores. Tenemos temor a la muerte, tenemos temor al futuro, tenemos temor al fracaso, tenemos temor a las enfermedades, a perder nuestro trabajo, a que algo malo les pase a nuestros hijos. Tenemos temor de perder nuestro matrimonio, nuestra reputación, nuestra influencia, nuestro ministerio, lo que sea. Pero Dios en esta mañana quiere afirmarte lo siguiente: no temas. Cuando nosotros venimos a la presencia del Rey, no hay espacio para el temor. Dios quiere en esta mañana infundirte confianza y que no vivas en temor. Siempre vamos a lidiar con ese sentimiento y es parte de la naturaleza humana. El tener miedo, el que algo nos atemorice es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, no podemos vivir con temor. El temor nos paraliza. El temor nos lleva a lugares como Lodebar. El temor nos puede llevar a introducir y nos puede llevar a vivir una vida improductiva, no fértil. En algunos casos nos lleva a vivir en la basura y de la basura a causa de nuestros temores. El temor no es un buen consejero y como hijos de Dios nosotros estamos llamados a no vivir en temor. Una vez más, una cosa es tener miedo, otra cosa es vivir en temor. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. En otras versiones dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. No tengas miedo, no seas cobarde. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y autodisciplina. No está bien vivir en el temor, está bien experimentar temor, es muy humana, es muy humano el tener temor, pero no está bien vivir en temor. El temor no es un buen consejo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas por temor y muchas veces no hacemos decisiones correctas por temor. La palabra de Dios es clara cuando nos dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Si el Rey está de nuestro lado,
Si el rey nos manda a llamar, no hay lugar para temor. Muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios porque nos han pintado una imagen equivocada de Dios. Amados, Dios no es ese Dios rabioso, ese viejo malo, barbón, que está con un palo en su mano esperando que tú falles para darte en la cabeza. No podemos vivir delante de Dios con temor. Él ha dicho, yo estaré contigo. Siempre vamos a lidiar con este sentimiento, pero cuando estamos en la presencia de Dios, no hay lugar para temor. No importa las circunstancias que nos rodeen, podemos saber que si Dios está con nosotros, no hay espacio para el temor. La palabra de Dios también nos enseña a que no debemos temer a las circunstancias, ni al hombre, ni al hombre. Al único que debemos temer es a Jehová. Yo no he hecho esta cuenta, yo quiero ser honesto aquí, quiero salir un poco, quiero, como dicen, hacer aquí una confesión pública. Yo no he hecho esta cuenta, ¿sí? Pero si alguien aquí tiene interés en hacerlo, y sé que aquí hay algunos buenos contadores, ¿cierto? Ahí le dejo la tarea. Pero los que han hecho este estudio dicen, y solamente los quiero citar, que hay 365 veces en la Biblia donde se menciona la palabra no temas. 365 veces que la Biblia menciona la palabra no temas. Y eso no es un accidente. Yo creo con todo mi corazón que Dios ha querido asegurarse de que tú sepas, de que nosotros sepamos que cada día de nuestras vidas tenemos nosotros una palabra que es una provisión para nosotros que nos afirma esta verdad. No debemos vivir en temor. No debemos vivir en el temor. Somos hijos de Dios. Y cuando el Rey nos invita a su presencia, no debe haber espacio para el temor. Dile a la persona que está a tu lado, no temas. El Señor está de tu lado. ¿Cuántos podemos vivir confiados con esa verdad? Yo quiero una vez más afirmar esta realidad que Mefiboset tuvo que aprender. ¿Sí? Mefiboset tuvo que aprender y nosotros tenemos que aprender, amados, nosotros tenemos que aprender cada día de nuestras vidas a dejar el temor a un lado. El temor no es un buen consejero, el temor nunca nos va a llevar a buenos lugares, siempre nos va a llevar a lugares como Lodebar. La segunda cosa que aprendió Mefiboset es a conocer la bondad de Dios. Dice el versículo 7. El versículo 7 le dijo David, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte, ¿qué cosa? Mi bondad. Dios le mostró a Mefiboset su bondad a través de su siervo David. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos en nuestras vidas. Nosotros debemos ser personas que aprendemos a recibir la bondad de Dios. Hay muchas personas que viven condenados. Dios les dice que les ama. Dios les ha perdonado sus pecados, pero todavía siguen viviendo en condenación. No quiero hacer burla de esto en ningún sentido, pero sí tengo que decirlo. Muchas veces cuando se hacen invitaciones para que las personas reciban a Cristo y entreguen sus vidas a Cristo, muchas veces nos paramos todos los domingos y volvemos a recibir a Cristo todos los domingos. En el fondo, eso ocurre por dos cosas. Número uno, por una mala comprensión del evangelio, y yo entiendo eso. Pero la segunda, que muchas veces es triste para mí como pastor, porque tengo estas conversaciones con muchas de estas personas, y es porque todavía creen o sienten que el Señor no los ha perdonado. La palabra de Dios dice que el Señor ha hecho alejar nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y el Señor no se acuerda más de ellos. Somos nosotros los que nos acordamos. Pero déjame decirte, el Señor ya te ha perdonado. Podrías perdonarte tú también. Podrías ser capaz de tú recibir la bondad y el favor de Dios, la misericordia de Dios. Amados, Dios es bueno. Dios es bueno. No importa la circunstancia que estés atravesando, Dios es bueno. Y no importa incluso las metidas de pata. Siempre podemos venir a la casa del Señor. Siempre podemos venir ante su presencia. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos da una nueva oportunidad porque Él es bueno. Mientras se diga ahora, hoy es el tiempo de salvación, siempre podemos acercarnos a Él. Él es bueno.
Y una de las razones por las cuales nosotros como creyentes debemos aprender a experimentar y a recibir la bondad de Dios es porque si nosotros no somos capaces de experimentar y recibir la bondad de Dios, difícilmente vamos a ser capaces de extender bondad y favor a otros. Muchas veces somos duros con la gente porque somos duros con nosotros mismos. Debemos aprender nosotros a ser abiertos y a recibir la bondad de Dios. No vamos a poder mostrar amor y bondad a nadie a menos que nosotros lo hayamos experimentado primero en nuestras vidas. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender nosotros a amarnos y a ser también generosos con nosotros mismos y dejar esa actitud donde siempre estamos condenándonos y donde decimos, no, hay algo que falta, tengo que sufrir un poco más. Aprendamos a recibir y a experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere mostrar bondad a la gente, a tu alrededor. ¿Y sabe a quién va a utilizar? A ti. Pero si tú estás lleno de remordimiento, de condenación, eso también vas a proyectar a la vida de las personas a tu alrededor. Salmo 31:9. Mire lo que dice Salmo 31:9. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Y en Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amados, Dios es bueno. Iglesia, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Lo crees? Dile a la persona que está a tu lado, Dios es bueno, amigo. Dios es bueno. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Todos los días el Señor nos da nuevas oportunidades. Todos los días, juntamente con el sol, sus misericordias también salen. Todos los días. Hoy tienes la oportunidad de vivir diferente. Hoy Dios pone delante de ti la oportunidad de hacer las cosas distintas. Y no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. Amén. La tercera cosa que aprendió Mefiboset. Mefiboset aprendió lo que es la restauración. El mismo versículo 7, vamos a quedarnos allí. El mismo versículo 7, David le dice, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo. Una vez más, yo quiero recordarles, no perdamos de vista que Mefiboset era un príncipe de su pueblo. Y cuando yo leo las noticias allí, que los hijos del príncipe Harry, del príncipe William de Inglaterra y de los otros príncipes, cuando nacen, les dan no sé cuántos millones, ¿cierto? De rancancán por nacer nomás. Más bien nosotros cuando nacemos, gasto nomás, a ellos les dan, ¿cierto? Y cuando cumplen la mayoría de edad, les dan sus castillos, sus propiedades, sus títulos nobiliarios. Bueno, Mefiboset como príncipe también tenía derecho a eso, pero él lo había perdido. Pero David entendió que él como príncipe tenía derechos. Y por eso es que David le dice, todo lo que le pertenecía a tu padre y a tu abuelo, yo te lo voy a dar a ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Restitución. Mefiboset fue restaurado. David estaba allí reconociéndolo como heredero. Él fue restaurado. Recuerde, él vivía en Lodebar, un lugar infértil, un lugar no productivo, un basurero donde no había producción. Ahora lo llevan a la casa del rey y le dicen que le devolverán todo lo que le pertenecía a su padre y a su abuelo. ¿Sabe qué significa eso en la práctica? Que de la noche a la mañana Mefiboset se volvió rico. Fue restaurado a la condición de donde estaba antes. Y como le dije hace un momento, esta es una historia que también tiene muchas implicancias para nosotros hoy.
Porque Dios también quiere restaurarte a ti. Dios quiere restaurar todo lo que has perdido, todo lo que Satanás ha robado. Tu propósito, destino, visión, influencia, ministerio, salud. ¿Qué cosa ha robado Satanás? ¿Qué cosa has perdido? ¿Qué cosa necesitas tú que sea restaurado en tu vida? ¿Qué cosas ha robado el diablo? Muchas personas, por malas decisiones y por decidir vivir alejados de Dios, han estado viviendo en lo de bar y han perdido muchas cosas. Pero déjame decirte en esta mañana que Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurarte a la condición de hijo del rey. ¿Qué necesitas que Dios restaure en este tiempo, en tu vida? ¿Qué cosas te ha robado el diablo? Mefiboset tuvo que aprender lo que es la restauración. Número 4, perdón. Mefiboset tuvo que aprender a tener una nueva visión. Como agricultor haciendo lo que podía en lo de bar, él solo podía proveer apenas para su familia. Ahora él pasa a ser dueño de un montón de cosas. Y él se convierte en un administrador de muchas cosas. Y ahora él por lo menos tenía que proveer para 32 personas. Más adelante usted puede hacer la suma. No solamente tenía que cuidar a Siba, sino a su familia y también a sus empleados. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra condición cambia. ¿Cuántos saben eso? Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos llamados amigos. Antes éramos extranjeros, advenedizos, ahora somos pueblo. El Señor nos hace reyes, sacerdotes, nuestra condición cambia. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, mis amados, la forma de ver la vida tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo nosotros nuestra vida cristiana con una mente y con una visión del mundo del cual el Señor te ha sacado. Una nueva vida significa una nueva visión. Necesitamos cambiar la forma como vemos la vida. Necesitamos cambiar la forma como nosotros nos relacionamos, nuestra manera de pensar. Dios quiere una visión nueva para tu vida. No pretendamos continuar con la visión del mundo que teníamos antes. Dios quiere cambiar eso. La palabra de Dios dice en Mateo que lámpara del cuerpo son los ojos. Necesitamos cambiar la forma de ver la vida. Necesitamos cambiar la forma de vernos a nosotros mismos. Necesitamos una nueva visión, una nueva vida, insisto. Una nueva vida requiere una nueva visión y Dios quiere darte una nueva visión para tu vida en este tiempo. Dios quiere darnos una nueva visión para este tiempo. Mefiboset aprendió eso, que él ya no era una persona limitada. Él tenía que empezar a pensar diferente. Número 5. Mefiboset tuvo que aprender a alimentarse diferente. Él venía de un basurero, de un lugar donde había muchas limitaciones. Pero ahora está delante de la mesa de un rey. Lo ilustro de esta manera. ¿Cuántos aquí hemos pasado por la universidad? ¿Cuántos universitarios se acuerdan? ¿Te acuerdas lo que comías cuando eras pobre? Cuando eras universitario. Claro, cuando eras universitario, ¿no? ¿Cuántos han comido ese menú universitario de 6 soles? Su chaufa de 3, con huevo 4, maduro 4.50, refresco un sol 50 y su yapa 50 más 6 soles. De 5 soles comías, o sea, todavía más caído ahí, pero bueno. Ni a 6 soles llegaba el menú de 3 soles. Dios mío santo, esos Juanes fosforescentes. ¿Cuántos hemos pasado por los agachaditos? Levante su mano. ¿Cierto? Allá atrás en mancha. Sí. Y ahora dice, comen maquis. No saben cómo agarrarle a ese maquis. Con su dedo le están agarrando, ahí están sopando ahí. Dice que comen, dice, wings a la barbecue. Ni escribir barbecue saben, pero están ahí comiendo barbecue. Pizza, dice, comen ahora, no quieren comer. Ya no quieren comer torreja. Antes comíamos tortilla, ahora comemos omelette.
Yo me imagino a Mefiboset. Él no estaba acostumbrado a comer en banquete. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de estar en banquetes? El otro día Tiago y su esposa me invitaron a un banquete. Churrasco, rico, con farofa. Yo no comía carne. Veo que me quise malograr porque no comía carne, no estoy acostumbrado. Yo les conté esta historia muchas veces, ¿no? Yo vivía en la iglesia y trabajaba en la iglesia. Y uno en la iglesia, pues, uno no hace plata trabajando para la iglesia, ¿ya? O sea, para comenzar. Uno come rico, pero no hace plata. Pero recuerdo que había y seguramente ahí va a reconocer por el video, pero había una hermana de la iglesia que ella siempre, ella estaba casada con un extranjero y cada 6 meses ella viajaba a las Europas a desestresarse. Y tenía un nivel de vida, y tienen un nivel de vida muy alto. Y recuerdo que cada vez que viajaban, ellos no podían vaciaban todo, dejaban todo organizado, su departamento ahí en un lugar muy bonito, ¿cierto? Dejaban organizados y vaciaba el frigidero. Y siempre traía a la iglesia, ¿no? Entonces decía, Felixito, mira, me estoy de viaje, aquí han quedado algunas cosas, vengo a dejarte las bolsas de comida, ¿cierto? Y me dejaba esas bolsas, yo miraba esas bolsas, habían cosas que nunca había visto en mi vida. No vendían eso en el mercado de Surquillo. Y tenían unos quesos que con unos nombres impronunciables. Ahí me topé por primera vez con el pan de centeno y los multigranos. ¿Alguien ha comido pan de centeno? No pasamos de pan rosca muchas veces nosotros. Pero bueno, el tema es y unas mermeladas alucinantes de unos frutos que nunca, no sabía que existían. Unas cosas muy ricas, unos prosciutos, unos queso de cabra, no sé qué. Parece que eran cosas finas, tan finas que después de comer yo me dañaba mi estómago. Me caía mal. Una vez nos fuimos con un grupo de jóvenes, algunos se van a acordar, nos fuimos por primera vez, llevamos 24 jóvenes a Trujillo y pasamos por Lima. El pastor Fabio nos invitó a una rica comida, nos llevó a un lugar muy bonito, ¿cierto? Para agasajarnos a los jóvenes de Iquitos. Se han enfermado estos loretanos. Y me dice, esta gente es muy fina. Le digo, no, pastor, lo que pasa es que los bichos de ellos no están acostumbrados a esta comida. Pero piense conmigo, Mefiboset no estaba acostumbrado a comer en la mesa del rey. Él no sabía cómo comer. No sabía qué comer. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros espiritualmente hablando teníamos una forma de alimentarnos. Y muchas veces nos alimentábamos de cosas que terminaban dañando nuestras vidas espirituales y contaminando. ¿Sabe? Ahora que está caminando con el Señor, usted necesita alimentarse diferente. Cuando usted se acerca y recibe la invitación a la mesa del rey, usted tiene que aprender a comer diferente. Una nueva vida requiere un alimento diferente. Primera de Pedro capítulo 2 dice que la palabra de Dios es como leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Y eso está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un buen alimento espiritual. La palabra de Dios es alimento fresco, es alimento que nutre. La Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos diferente. Alguien dijo alguna vez, entra en la palabra de Dios, pero deja que la palabra de Dios también entre en ti. Lo repito, entra en la palabra de Dios y deja que la palabra entre en ti. Y otra frase que me encanta, que lo tengo que decir, es que la Biblia, la palabra de Dios, te mantendrá lejos del pecado, pero el pecado te mantendrá lejos de la palabra de Dios. El salmista declaraba, ¿con qué limpiará el joven? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levante por fe, aunque sea su mano, gloria a Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardando su palabra. En mi corazón, decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando el Señor te invita a su mesa, tienes que aprender a comer diferente.
Hay un alimento espiritual que va a nutrir nuestra alma, y esto es clave para llegar bien al final de nuestra vida cristiana. Termino y vamos a la Santa Cena. Versículos 11 y 13, la sexta lección que Mefiboset aprendió. Él aprendió a verse diferente. Leo el pasaje. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, dice, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de ese entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén. ¿Y qué dice? Comía a la mesa del rey. Mefiboset tuvo que aprender a verse diferente. Mefiboset tuvo que aprender a verse diferente. ¿Sabe? Cuando uno viene a una mesa, en la mesa todos somos iguales. Ahí está Mefiboset, ahí está David, está Amnón, Absalón y los demás hijos de David. Y en esa mesa no había diferencia. Del torso para arriba, todos somos iguales. En la mesa del rey, la invalidez de Mefiboset pasó desapercibido. En la mesa, su lesión, su dolor, su limitación, su dificultad desapareció. Fuera de la mesa se notan todos mis defectos y todos tus defectos. Pero cuando el rey te invita a su mesa cubre todo dolor y todo defecto. Nosotros hoy día tenemos la oportunidad de venir a la mesa del Señor. Una de las analogías que la Biblia utiliza, Pablo utiliza para hablar de la Santa Cena, él hace una invitación a la mesa del Señor. Y en esta mesa, en la mesa del Rey, nosotros encontramos provisión para nuestros pecados, que tiene que ver con el perdón de pecados, y es lo que esta copa representa. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero en la mesa del Rey también nosotros podemos encontrar sanidad, no solamente física, pero también para nuestra alma. En la mesa del Rey nosotros encontramos lo que nuestra alma necesita. En el caso de Mefiboset, él encontró seguridad, él encontró restauración, él encontró la bondad y el favor de Dios. Él encontró una nueva visión para su vida. Él encontró alimento diferente y él encontró una nueva identidad. Él tuvo que aprender a verse diferente. Y Mefiboset tenía esto bien metido en su corazón. En la mesa del Rey nada me falta. En la mesa del Rey soy aceptado. En la mesa del Rey no soy un lisiado. En la mesa del Rey no soy un inválido. En la mesa del Rey no estoy en desventaja. En la mesa del Rey soy amado, soy aceptado, soy restituido. Y en la mesa del Rey, mis amados, siempre vamos a poder experimentar la bondad de Dios. En la mesa del Rey hay provisión para cada necesidad de tu vida. Vendrás en esta mañana a la mesa del Rey. El Señor hoy día nos hace una invitación, porque aquí en esta mañana hay muchos Mefibosets que están en lugares infértiles, que están en lugares no productivos a causa de sus temores, a causa de sus dolores.
a causa de sus traumas, a causa de diferentes situaciones. Pero el Señor te quiere sacar de allí. Y puedes acercarte a Él sin temor. Ven, ven y ve la bondad del Señor. El Señor quiere darte una nueva visión, quiere restaurarte todo aquello que el diablo ha robado. Si es tu propósito en la vida, el Señor quiere restaurar. Si es tu salud, si es tu familia, tu matrimonio, tu identidad, el Señor quiere restaurar eso. Vendrás a la mesa del Rey. Vendrás a la mesa del Rey. Yo quisiera celebrar la Santa Cena en esta mañana. Y el enfoque que quisiera darle es el siguiente. Típicamente nosotros siempre pedimos que los sugieres sirvan la Santa Cena. En esta mañana no lo vamos a hacer así. En esta mañana, si usted quiere, el Rey le invita a su mesa y traiga lo que sea que usted necesita. Si usted en esta mañana quiere perdón, en la mesa hay perdón. Si usted en esta mañana quiere sanidad, en su mesa hay sanidad. Si quiere ser restituido a su lugar y a su propósito divino, en la mesa hay lo. ¿Qué cosa necesita en esta mañana? Y yo quisiera que juntos podamos celebrar la Santa Cena. Cierre sus ojos ahí donde está. Y la mecánica va a ser la siguiente. Voy a orar por el pan. Voy a orar por la copa. Yo le voy a invitar que mientras estamos escuchando estas canciones, usted pueda tener un tiempo con el Señor. Agarre un pan, una copa, regresa a su asiento y le invito a que pueda tener un tiempo con el Señor. Si usted está aquí y de pronto ha estado alejado del Señor, es una buena oportunidad para regresar a sus pies. Si usted necesita perdón, hay perdón. Lo que sea que necesite, tenga un tiempo con el Señor, hable con el Señor. Cuando esté listo, tome la Santa Cena. Si usted necesita agradecer, agradezca. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, reconcíliese con el Señor. Yo creo que hoy es una buena oportunidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Estoy orando, Señor Jesús, por el pan y por la copa. Gracias por lo que el pan y la copa representan. Gracias, Señor, porque la copa representa tu sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y estamos agradecidos. Podemos ser perdonados, Señor, pero también oro por el pan. Oro que tú bendigas el pan. Y oro, Señor, que a través de ese pan y lo que el pan representa, tú traigas, Señor, sanidad de nuestro cuerpo. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Hoy día también, Señor, es un tiempo para ver milagros. Restáuranos en nuestra salud. Restaura todo dolor y toda enfermedad en el cuerpo, en la mente, en nuestras emociones. Con acción de gracia venimos delante de ti, Señor, a celebrar la Santa Cena y a recordar que eres tú, Señor, quien cubres multitud de faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amados, la mesa está servida. El Rey invita.